Margarita Morandé es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Psicología Clínica y Social Comunitaria de la misma Casa de Estudios, doctora en Ciencias Humanas, mención Discurso y Cultura de la Universidad Austral de Chile, terapeuta acreditada del Colegio de Psicólogos de Chile y Sociedad Chilena de Psicología Clínica, además de ser docente de vinculación con el medio de la carrera de Psicología de la Universidad San Sebastián, sede de Valdivia. De hecho, en este momento nos estamos contactando desde allá, ¿no? ¿Sí? Así es, desde Valdivia. Sí. ¿Cómo es? Es siempre imposible preguntarlo, pero ¿cómo está el clima por allá? Hoy día nos tocó un día de sol maravilloso. Ah, perfecto. O sea, todo calzó. Y por otro lado, el expositor desde, desde el trabajo, bueno, aquí hace una distinción. Margarita va a trabajar desde el área clínica y Sergio Araneda va a exponer desde el aspecto más fenomenológico. Sergio se desempeña como Research Scientist en la empresa Kevin Test Security, realizó sus estudios de Ingeniería Civil Matemática en la Universidad de Chile y recientemente se graduó de un doctorado en Medición Educativa en la Universidad de Massachusetts, Amherst. Ha incorporado conceptos del diseño de juegos en su práctica profesional, específicamente en el diseño y validación de pruebas estandarizadas. Ha explorado la posibilidad de emplear una metodología de corte fenomenológico para validar instrumentos de medición que se basen en juegos, sean gamificados o estén diseñados a partir de las experiencias que dichos instrumentos provocan a sus usuarios. Además, ha incursionado en el diseño de juegos a nivel amateur y en la actualidad está trabajando en un juego centrado en la escritura de poesía. Bien, Margarita, te dejo el espacio entonces, si es que no, puedes ya compartir pantalla para activar tu presentación o necesitas que lo veamos desde acá. Mira, no tengo presentación porque como es Ah, un conversatorio, vengo a perfecto, conversar. excelente. Sí, eso también está dentro de las posibilidades. Así que te dejo en tu tiempo y bueno, cuando se nos vaya acabando, te doy señales para, para ir cerrando las ideas, ¿ya? Eso te lo agradezco mucho, Leonardo. Gracias, Margarita. Bueno, lo primero, darle la bienvenida y en realidad las gracias por esta invitación del Centro de Estudio de la Universidad y sobre todo a Leonardo que me invitó a participar. Eh, Va a ser más que nada contarles mi experiencia sobre juegos terapéuticos que he estado elaborando en el último tiempo y contarles un poco cómo surgió esta idea y cuál es mi apuesta, por así decir. Bueno, si ustedes, yo me imagino la mayoría de ustedes pueden ser psicólogos, ¿no es cierto? En psicología, los mitos y los cuentos originarios han estado desde los inicios, ¿no? Si uno piensa, por ejemplo, en Freud o en Jung, ¿no es cierto?, el complejo de Edipo, siempre los mitos tuvieron una importancia dentro de lo que es la psicología. Pero no sé por qué en nuestro país nosotros no hemos dado ese valor a nuestros propios mitos y cuentos originarios. Más bien lo tenemos como piezas folclóricas, ¿no es cierto?, como parte de la sabiduría popular, la cual desde la ciencia muchas veces se ve que no es muy fiable, no es muy confiable, ¿no? Y sin embargo, estos mitos y cuentos originarios han estado desde los orígenes en Chile y, y encierran una sabiduría ancestral infinita, ¿ya? Muy grande. Y fue esa mi motivación que me dio por empezar a estudiar algunos mitos y cuentos chilenos y me di cuenta que muchos de ellos tenían un valor terapéutico muy grande. Cuando uno comparaba lo que hacía en psicoterapia, ¿no es cierto?, frente a ciertas problemáticas y veía cómo el mito resolvía el problema, no había tanta diferencia, ¿no? A pesar de que desde el logos griego tratamos de separar ciencia y mitología, pero la verdad es que esa sabiduría que encerraban los mitos también, al menos yo la podía ver en procesos psicoterapéuticos. Entonces decidí investigar cuáles eran los elementos, o más bien los factores de cambio psicoterapéutico que podían encerrar estos mitos y cuentos originarios de nuestro país. Y así fue que me vine a Valdivia, hice un doctorado, que fue mi investigación. Trabajé con algunos mitos y cuentos sureños, aprovechando que estaba acá en Valdivia, y con algunas problemáticas específicas de salud mental infanto-juvenil. Porque no sé si ustedes saben, pero
La salud mental en Chile ha empeorado en los últimos años y se ha visto cada vez más problemáticas infanto-juveniles. ¿Sí? Por lo tanto, me parecía importante como rescatar, por así decirlo, estos elementos terapéuticos y poder ponerlos al servicio de la psicoterapia infanto-juvenil. Y mi apuesta en ese momento era no solamente investigar, sino que poder generar después material terapéutico. Bueno, trabajé en específico dos temáticas en salud mental, una que es el abuso sexual infanto-juvenil, con un mito específico, en realidad dos personajes mitológicos, que es el Trauco y la Fiura, que provienen de Chiloé, y trabajé lo que es la parentalización con un cuento originario yamán o yagán, que no sé si ustedes saben, pero la cultura yagán era una cultura canonera del sur de Chile que habitaba desde Tierra del Fuego hasta Cabo de Horno. Y para mi sorpresa, y esto es una anécdota, es una cultura maravillosa. O sea, ellos, para que ustedes sepan, ya tenían postnatal masculino. Algo que nosotros empezamos hace años, recién hace poquitos años, a discutirlo. Ellos lo tenían incorporado en su cultura. Y de hecho, una de las cosas que me llamó la atención, esto como para que ustedes se interesen también en los yaganes, que a veces sabemos poco de ellos, el hombre se ponía en posición de parto cuando la mujer daba luz, como para acompañar a su pareja, a su esposa, pero también señalar, bueno, este es mi hijo también. Entonces tienen cosas muy especiales y muy bonitas que me fueron maravillando mientras hacía la investigación. Y una vez que terminé mi tesis, decidí comenzar con elaborar este material terapéutico con un juego de mesa. Y ustedes se preguntarán por qué un juego. Por varias razones. Una, porque son temas delicados. Partí con el tema de abuso sexual infanto-juvenil, que en general genera mucho dolor en los pacientes y por lo tanto la forma de abordarlo puede revictimizar. Cuando yo lo hago a través de un juego, que es un espacio lúdico, que es un lenguaje en el cual los niños o jóvenes se sienten atraídos, ¿no es cierto?, donde lo pasan bien, pero no por eso no se tocan las temáticas, y donde ellos se pueden de alguna manera proyectar en los personajes del juego, ir elaborando su propia experiencia, eso hace que no haya una revictimización. ¿Sí? Y en eso es súper importante porque incluso se ha estudiado que a nivel cerebral quedan las huellas del trauma. Uno puede reactivar la misma sensación traumática, por ejemplo, de abuso, que vivió la persona hace años atrás, si es que, ¿no es cierto?, lo pone a revivir esa situación. Por lo tanto, también aquí hay que ser súper cuidadoso de cómo uno aborda estas temáticas. Y por otro lado, me pareció importante que este juego pudiera ser terapéutico, es decir, que pudiera ayudar a prevenir y reparar el abuso sexual, pero también que pudiera estar basado en nuestros mitos y cuentos. Entonces tomé al Trauco y la Fiura, que por sus características particulares, tanto psicológicas como sociales, que de acuerdo a lo que dicen los mitos, yo no lo inventé, salen los mitos, las estrategias que utilizan para poder cometer su cometido sexual son muy parecidas a las que cometen los abusadores o las que utilizan los abusadores. Por ejemplo, hacerse pasar por alguien que no es, alterar la conciencia de sus víctimas, introducirse en la intimidad alterando la conciencia de la familia para que no se den cuenta de lo que quieren hacer, etc. Y todo eso está escrito en los mitos. Y entonces el juego buscaba, por una parte, mostrar cuáles eran estas estrategias que utilizan los abusadores, tanto primarios como secundarios, y también poder entregar recursos o herramientas para poder protegerse de un posible abuso sexual o eventualmente reparar el abuso sufrido. Y esas herramientas también están en los mitos y en la cultura chilota. Por ejemplo, el mito del Trauco dice específicamente que uno no debería ir sola, una mujer no debería ir sola al bosque, porque cuando va acompañada por un hombre, el Trauco no ataca. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una clara estrategia de prevención de abuso. O
cuando la persona empieza a soñar con alguien seductor, guapo, estupendo, y de repente aparece el trauco en el sueño, porque el trauco siempre se disfraza de alguien que es atractivo, que no es amenazante, hay que contar al tiro el sueño, porque hay alguien que te ayuda a decir, oye, ojo, este es el trauco que está empezando a seducirte para lograr su cometido. Entonces, muchas de esas estrategias, como les digo, también están en el mismo mito o en el mismo cuento originario. En concreto, lo que creé fue un juego de mesa, como les contaba, donde uno tiene que vencer las trampas que ha puesto el trauco y la fiura en el camino. Todas estas trampas están asociadas a estas estrategias que utilizan los abusadores y que pueden ser también utilizadas en el contexto terapéutico o psicoeducativo. Y para poder vencer esas trampas uno tiene que contar con cartas de protección. Y esas cartas de protección están asociadas a estos recursos que les estoy diciendo. La consigna del juego consiste en que el trauco y la fiura han hechizado a alguien y entonces hay que despertarlo del hechizo. Y para lograr eso es necesario juntar 4 cartas de tesoros o de entierros, porque en Chiloé se llaman entierro a las zonas donde aparecen luces o personajes mitológicos y que se sabe que ahí hay un tesoro escondido. Y llevarlas a la Ruca Lamachi, y eso también tiene un sentido, porque acuérdense que Chiloé fue muy fuerte la cultura huilliche, que es parte del pueblo mapuche, donde existían los machis, las y los machis, y la diferencia de otros agentes de salud es que los machis utilizan métodos ancestrales, no hacen separación, el pueblo mapuche no hace separación entre salud física y mental. Es decir, entienden una problemática no en lo psíquico o en el cuerpo o en lo social, sino que integralmente. Las enfermedades mapuche se pueden dar por problemas con los sobrenaturales, con problemas con la comunidad, con la familia y con cosas también más psicológicas. ¿Ya? Entonces, esta figura aparecía como sanadora en este contexto y porque además muchos de los mitos, digamos, perdón, el mito del trauco y la figura hablan de métodos de espantarlo o de curarse de los males, porque estos personajes pueden causar incluso la muerte, causan muchas enfermedades, incluso la muerte. Y dentro de esos métodos de curación también están todos aquellos ritos y trabajo con hierbas que utiliza también la medicina mapuche. Entonces, el objetivo del juego es juntar estas 4 cartas del tesoro, llegar a la Ruca Lamachi y cambiarla por el contrahechizo, que significa despertar de la pesadilla a este niño o niña que ha sido víctima del hechizo. ¿Y por qué hechizo? Quizás ustedes conocen un poco a Perrone, ¿no es cierto? Él habla que cuando el abusador actúa sobre la víctima es como si le alterara la conciencia, como si fuera un hechizo. Él utiliza la palabra hechizo literalmente. Y eso lo logra el trauco de la fiera con su mirada y con todas sus estrategias de seducción. De manera que la víctima no se pueda resistir, ¿no? Cada elemento del juego ha sido pensado para que se pueda utilizar terapéuticamente. Y, como les digo, tanto la prevención y reparación del abuso sexual. La etapa que sigue, que espero desarrollar en un futuro, es que ese mismo juego también pueda servir para hacer el diagnóstico de abuso, en el sentido que yo piloteé este juego para contarles, ¿no? En 4 regiones del país, en Santiago, en Temuco, en Valdivia y en Quillón, tanto con psicólogos infantos juveniles como con personas que les gusta jugar juegos de mesa y gente de colegio. Y a partir de ese pilotaje, algunos me decían, Margarita, ¿por qué no haces un instrumento de diagnóstico de abuso sexual? Porque yo juego y se me ocurren al tiro cosas que utilizar del juego para los informes. ¿Ya? Y entonces me parece fantástica la idea, pero obviamente eso tiene una metodología más compleja, porque cuando uno presenta en un informe, por ejemplo, en tribunales, ¿no es cierto?, y ejemplifica a través de un juego, ese juego tiene que tener una cierta estandarización para que también los tribunales lo consideren válido. ¿Sí? Pero para allá voy, para contarle, eso espero.
Y como les decía, todos los componentes del juego están pensados para ser utilizados en el contexto terapéutico. El juego se juega de a dos, se puede jugar de 8 años en adelante. Fue piloteado con personas de 4 años, 72 años. O sea, fue probado en distintas etapas del ciclo vital. Y lo otro también es que incorpora al terapeuta como jugador. ¿Ya? No es como que el terapeuta mira desde afuera lo que hace el niño o el joven, sino que es un jugador más. ¿Y por qué? Porque el objetivo del juego no es vencer al otro jugador, sino que vencer al Trauco o la Fiora. Y de hecho tiene un componente que uno puede utilizar que es un componente, perdón, de colaboración, donde podemos intercambiar recursos para lograr el mismo objetivo. Entonces eso también está pensado terapéuticamente en el sentido de trabajar por un objetivo terapéutico común, donde el terapeuta es parte del proceso como una ayuda para vencer a estos personajes, ¿no? O poder facilitar ese proceso. Por eso está incorporado el terapeuta dentro del juego. Y dos cosas más también que quería decir, porque entiendo que por el tiempo ando por ahí, no sé, Leonardo, si me estoy pasando o no. Ahí, ya, cortito, dos cositas más. Se me fue la idea con el tema del tiempo, pero ya. Una cosa es lo que yo les decía, utilizar el contexto terapéutico. Una de las cosas que yo pregunté en el pilotaje fue, ¿qué prefieren ustedes? ¿Un juego de mesa o un juego virtual? Pensando que el juego virtual quizás es más asequible, ¿no es cierto? Hoy en día se utiliza mucho la tecnología y todos me dijeron un juego de mesa, todos. O sea, hay mucho interés en los juegos de mesa porque se genera una interacción muy rica en torno al juego. Y eso es lo que iba a decir también, el juego no solamente trabaja esta estrategia o estos recursos en la medida que yo voy aprendiendo en el juego, cómo utilizarla, sino que también genera un espacio de diálogo dentro del contexto terapéutico, donde yo puedo ir consultando, ¿no es cierto?, al niño, a la niña, etcétera, por qué ciertas elecciones, por ejemplo, por qué quiso despertar a un niño y no a una niña, o por qué quiere jugar contra el trauco y no la fiura, o contra la fiura y no el trauco. Y todo eso es información que se puede ir integrando dentro de la terapia. Eso, creo que ya por los minutos estoy bien, no sé si. No, muchas gracias Margarita por tu presentación, tu planteamiento del juego. Estamos para yo reconozco que tengo varias preguntas, que va a estar entretenido, pero para que cuidemos un poco el espacio, eh, para que pasemos a Sergio y ya con eso abrimos al plenario. ¿Bien? Muchas gracias, Margarita. Sergio, te dejo, tengo tu espacio. ¿Tú vas a ocupar presentación o también vas a ponerte en modo conversatorio? Yo tengo presentación, tengo unas Ya. slides. ¿Me ¿Puedes escuchan? compartirla? Sí, te escuchan. Perfecto. Ok, súper. Voy a compartir pantalla entonces. Em, bueno, muchas gracias también por permitirme participar en esta instancia. Hoy día quería hacer una pequeña, no sé, charla, reflexión sobre el diseño de juego en general y cómo el diseño de juegos ha transmitido de cierta forma una visión que yo llamaría fenomenológica cuando toca diseñar tecnologías o, no sé, en general diseñar distintos tipos de objetos que no necesariamente son un juego. Entonces hoy día en la presentación quiero como conversar un poco y abrir una reflexión en esa línea. Y bueno, espero que sea alimento para pensar, como dicen acá en Estados Unidos. Food for thought. Em, Cuando uno empieza a leer un poco más del diseño de juego y no sé, como lo que ciertos
personas que han trabajado en diseño de juego recomiendan de cómo diseñar un juego, usualmente un tema que aparece recurrente en esa fuente es la idea de que el diseño de juego está íntimamente relacionado con la experiencia del jugador. Entonces, juegos muy sencillos o juegos más sofisticados, siempre está esta idea de que lo que uno vaya a diseñar tiene que estar correctamente alineado con cómo el jugador está viviendo, sintiendo en el momento del juego. Y que en el fondo no da lo mismo si que uno diseña un juego que entre comillas es divertido o que es interesante, pero que en la práctica cuando el jugador está jugando no lo pasa bien. Entonces hay una relación súper íntima ahí entre cómo uno diseña el juego y cómo el jugador percibe el juego, más allá de lo que uno podría llamar como objetivo de lo que es el juego. Y eso se ve en el diseño de juego en muchos aspectos. Muchas de las decisiones que se toman en un juego son también pensando en esta parte que uno llamaría como más experiencial, de cómo el jugador vive el juego. Y en el título, cuando digo vector fenomenológico, ¿a qué me refiero? Entonces, vector, la palabra vector lo estoy usando como en la idea de vector biológico. El vector biológico es un organismo que transmite un patógeno a otro organismo. Desde mi visión, el diseño de juego ha sido un poco, ha tenido este efecto de transmitir una mirada eh, basada en la experiencia a otras áreas más allá del diseño de juego. Aquí puse una pequeña bromita, no sé si les va a gustar, pero el Mosquito es un diseñador de juegos y que te invita a jugar Catán. Y que de alguna forma, como en esa invitación del juego, siempre uno ve, hay como un contagio de la filosofía detrás del diseño de juegos, pero que se contagia a otras áreas. Aquí puse dos imágenes de áreas en donde ha habido este tipo de contagio. Una de las imágenes acá es un screenshot de Duolingo, como ellos han sido súper buenos en gamificar su plataforma y usarla para el aprendizaje. Duolingo también, ellos tienen no solamente tienen una plataforma de aprendizaje, también tienen una prueba estandarizada que te permite medir tu nivel de inglés. Y también ellos han traído toda esta idea como más que viene desde el diseño de juego, que se enfoca harto en la experiencia de usuario y no solamente en hacer una aplicación que sea correcta, sino que también sea una experiencia agradable. Este otro screenshot es un screenshot de como de una especie de evaluación basada en juegos, y que también ha sido todo un área, digamos, de uso de los juegos en donde se usa el juego para hacer la evaluación, parecido a lo que decía la Margarita, de un uso diagnóstico. Actualmente ya hay muchos, de hecho yo entiendo que hay estas empresas, al menos en el extranjero, que usan juegos para hacer evaluación como profesional en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Con la pandemia, de hecho, eso creció un montón porque era bien útil para hacerlo de forma remota. Y en todo esto, la idea del diseño de juegos como diseño de experiencia se empezó a propagar de alguna forma. Eh, del, conozco, de lo que más conozco, yo diría yo, es la teoría, no sé cómo llamarlo, del diseño de juegos que viene de Jesse Shell. Y él es súper explícito en este sentido, de que cuando uno diseña un juego, uno no está diseñando necesariamente las componentes del juego, qué sé yo, la parte material, sino que todo está en relación a la experiencia. Y pero esto se extiende mucho más. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno empieza a estudiar cómo se desarrolla no sé, una tablet, un audífono, los visores de VR, todo está también con esta mirada que es como, no solamente como, cómo es el objeto mismo, sino cómo el usuario experiencia el uso de una tecnología. Incluso una tecnología tan mundana como un abrelata, si uno lo piensa bien, en estricto rigor hay un montón de aspectos de un abrelatas que están pensados no solamente por el uso mismo que se le quiere dar, sino también por la experiencia de usuario, o sea, cómo yo me siento cuando uso este instrumento. Por eso, por ejemplo, uno coloca un manguito que sea como más cómodo, o qué sé yo, uno hace alteraciones al objeto para que la experiencia final sea de cierto tipo. Yo vengo del mundo de las pruebas estandarizadas. Yo estudié matemáticas en un momento, después me cambié al mundo de educación y empecé a trabajar en el mundo de las pruebas estandarizadas. Y ahí en el mundo de las pruebas estandarizadas también vemos la misma situación. De hecho, en el mundo de las pruebas estandarizadas es particularmente terrible
la falta de empatía y la falta de conexión con la experiencia, en este caso sería del examinado, y cómo muchas de las metodologías que uno ve en el mundo del diseño de juego tienen mucho sentido en el mundo del diseño de pruebas. Pero en esa como búsqueda, digamos, de intentar imitar lo que pasa en el diseño de juego, el diseño de juego también ha tenido este impacto como de propagarse y de contagiar otras áreas. Cuando uno piensa como en las bases más filosóficas de todo esto y de la experiencia y no sé, de este como intento de empatizar o de entender a un jugador o un examinado, qué sé yo, hay varios como autores que son importantes de reconocer y de ahí viene también toda las raíces filosóficas que pueden servir para darle como un sustrato más teórico a toda esta idea. El primero es Husserl, que él quizá fue de los primeros que habló del tema de fenomenología y cómo entender el estudio de la conciencia. Dewey es otro filósofo que es estadounidense, que él también en su trabajo habló muchas veces sobre el tema de la experiencia. De hecho, acá puse un diagrama que es un trabajo posterior de otras personas, pero que inventaron una especie como de marco teórico para entender cómo es la experiencia en sistemas interactivos y que se basa en las ideas de Dewey y que entra un poquitito más en detalle en qué es lo que uno entiende por experiencia, que es una palabra que uno puede usarla mucho, pero que no necesariamente uno la entiende como a un nivel más específico. Este modelo a mí en particular me ha gustado mucho porque en el fondo te habla, por un lado, de que la experiencia se veía a través de interacciones, que en este modelo hablan de interacciones fluidas, cognitivas o expresivas, y además que uno hace sentido de la experiencia, y que en el fondo hay como distintos niveles en donde uno, luego de experienciar algo, como que uno procesa esa experiencia, incluyendo también lo que en este modelo le llaman la coexperiencia, que sería como en el fondo como la co-construcción de la experiencia con otros. En el fondo, no sé, por ejemplo, si uno va de vacaciones, uno puede tener una forma de ver la experiencia de la vacación, pero cuando uno lo vive en grupo, el grupo también afecta tu forma de percibir la experiencia. Y también hay otro autor americano que se llama no sé cómo se pronuncia correctamente, pero este tipo como que desarrolló toda una extensión de esto, cosas fenomenológicas, pero para analizar la tecnología, que de hecho tiene mucho sentido con el diseño de juego y también con todo este tema de cómo el diseño de juego se ha transportado a otras áreas. Y también de nuevo con esta idea de que la mejor forma de entender una tecnología es a partir de la experiencia que elicita en un usuario. Todos estos autores como que ya van armando como lo que en mi opinión es una mirada fenomenológica del diseño de tecnología en general, que puede ser un juego, que puede ser una prueba, que puede ser un instrumento diagnóstico, no sé, lo que sea como que uno podría llamar un instrumento. Otro autor que también quería mencionar hoy día, que me gusta mucho, es una autora que se llama Donna Haraway. Y que esta autora, yo encuentro que le dio como no sé cómo llamarlo, la médula espinal de una mirada que es más fenomenológica de todo esto. Ella es en estricto rigor, una historiadora de la ciencia, pero que escribió un paper súper bueno y que ella desarrolló el concepto que le llama situated knowledge, o conocimientos situados. Y en el fondo es como un paradigma súper distinto de cómo hacer ciencia. Este monito que está acá es uno de los gráficos que ella hizo y que en el fondo critica cómo uno hace ciencia usualmente, donde hay un observador que mira una realidad y que en el fondo esa realidad es como reducida a algo dentro de esta como esfera de individualismo. Y Donna Haraway propone algo como distinto. De hecho, la metáfora que ella usa es como que la filosofía de la ciencia típica usa un ojo como principal, usa la observación y en el fondo un ojo como mecanismo para conocer. Y su propuesta metafóricamente sería lo equivalente a como un perrito, de hecho, usa la nariz para conocer. Entonces, en el fondo es como cambiarse un poco de conocer a partir de lo visual a conocer a partir de lo olfativo, no sé, donde uno tiene que estar en algo como para poder conocerlo. De hecho, por eso también puse la foto del perrito, porque es como ese perrito es famoso también. Entonces, toda la filosofía de Haraway es súper coherente con esta idea como de centrarse en la experiencia.
y que de hecho es un marco teórico súper bueno cuando uno hace también cosas con juego, porque te ayuda a ser como un puente entre la práctica usual del diseño de juegos, que es centrada en experiencia, con una práctica científica que también sea basada en la experiencia. Y este es este no es de Donna Haraway, pero otro dibujo de alguien como intentando representar más artísticamente qué es lo que es esto de los situated knowledge, donde el conocedor como que se mete dentro del río, digamos, y conoce desde dentro. Pero también, y es parte de como de las cosas que quería mencionar hoy día, es que en esta como propagación del paradigma quizá del diseño del juego, de ser como más empático, de preocuparse de la experiencia del usuario, de diseñar pensando en la experiencia, etcétera. Como muchas veces, o sea, dejar como la pregunta abierta, ¿qué tan hegemónico o contrahegemónico ha sido esa práctica al final del día? Porque yo creo que muchas de las personas, incluyendo mí mismo, que hemos visto interés en intentar tomar elementos del diseño de juego en otras áreas, lo ha sido desde una buena intención de querer empatizar y de querer conectarse con las comunidades, de querer conocer mejor su experiencia. Pero en ese intento también muchas veces ha pasado que uno termina reforzando sistemas de estructuras de poder y de opresión en vez de desactivarlas. Y ahí queda una pregunta abierta que yo creo que es súper importante para el diseño de juegos, que yo creo que lo he visto mucho más en educación, no tanto en el diseño de juegos, como de pensar de una forma un poquitito más crítica sobre cómo diseñamos juegos y sobre cómo sabemos de los juegos, cómo hacemos investigación, cómo entendemos cómo un juego funciona, etcétera. Cuando uno mira, está como otra vertiente, digamos, de conocimiento, si quiero, de aproximarse al problema científico. Uno encuentra también un montón de personas y no sé, trabajo desde una perspectiva crítica, en donde se hace un esfuerzo bien explícito para entender cómo tu trabajo científico o de otro tipo interacciona con sistemas, estructuras de poder y con estructuras opresivas. Yo que estudié en Estados Unidos conozco las más típicas acá, pero esto es súper también situado. Hay teorías chilenas que también son súper críticas al respecto. En Estados Unidos lo que se llama teoría de crítica de la raza ha sido un tema súper importante. Y en el fondo intenta traer este lente en donde uno empieza a ver cómo el racismo también está metido en prácticamente todo y en el fondo invitar a un investigador a que se siente y piense de qué manera su trabajo, su investigación podría estar potencialmente impactado por esta estructura sociales casi, en donde se dan privilegios a ciertos grupos y a otros no debido a su raza. También hay otras como perspectivas críticas que vienen desde lo latinoamericano, desde la discapacidad, que también tienen sus propios cuentos de cómo entender, cómo visibilizar estas estructuras opresivas que a veces uno las ignora, pero que son súper reales y que tienen mucho impacto muchas veces en lo que uno hace. Este es como un pequeño grafiquito como de como la genealogía teórica de todas estas cosas. Y, y es un desafío abierto, o sea, yo he visto juegos, por ejemplo, que a veces son súper como poco conscientes de esa dimensión. Me acuerdo una vez que me tocó hacer como un playtest con un juego que era sobre la inmigración. Y el diseñador como que hizo todo un juego en donde cada jugador era una población en el fondo, y de estas poblaciones competían por trabajos, por posiciones en la sociedad, y como que era toda una competencia, como que simulaba en el fondo una dinámica social, en donde distintos grupos competían por posiciones dentro de la sociedad. Y el juego como juego era entretenido, pero era bien curioso ver cómo la falta como de reflexión en el juego mismo. Y que por lo menos con ese autor me llamó la atención que no viera la componente social súper obvia y también cómo es perfectamente posible que su mirada política respecto a lo que era la inmigración iba a aparecer en el juego y en la regla del juego y en cómo el juego estaba configurado. Entonces ese ejercicio como de tomar conciencia de esas cosas es algo que yo recomendaría mucho, sobre todo a la gente que se interesa en el diseño de juego o que quiere seguir ese camino. De incluir también eso en sus prácticas, que no solamente no es tan trivial o tan, no sé,
pero un poquitito más reflexión en ese sentido. Y por último, aquí puse este como slide, que es parte como de mi trabajo que hice en mi tesis, de cómo en general poner esta idea en algo como más concreto, en particular de cómo uno va a hacer una validación de una tecnología y, y cómo hacerlo de una forma que es más cercano a lo fenomenológico o esta idea como de estudiar la experiencia, que esto en inglés yo le llamo experiential approach o aproximación basada en la experiencia sería en español. Y la idea básicamente es como hacer investigación basada en la experiencia de usuario, definir hipótesis de invalidez basada en la experiencia sobre el funcionamiento de una tecnología, después hacer más investigación para refutar o fallar en refutar esa hipótesis de invalidez y después presentar los resultados a las comunidades afectadas por el uso de la tecnología. Y aquí estoy diciendo tecnología, pero esto podría ser un juego, podría ser un instrumento, podría ser una prueba educativa, qué sé yo. Pero esta forma de proceder, en mi opinión, es al menos una aproximación para hacer como este puente entre una mirada que es basada en la experiencia que viene del diseño de juego, pero también con una mirada en donde a veces uno requiere tener un trabajo más científico y de evidencia y de ese tipo de preocupación. Y eso, bueno, en general yo creo que quizá como último comentario, pensamiento como para compartir, el impacto del diseño de juego en la sociedad ha sido gigante. De hecho, yo creo que cuando uno empieza a ver cómo, no sé, como estudios de experiencia de usuario, por ejemplo, han empezado a ser populares en el último año, no solamente en los juegos, sino que en otras áreas. Yo, no sería tan raro decir que eso es justamente una consecuencia del desarrollo del videojuego del año 80, del año 70, y que ahora estamos viendo como ese como contagio que mencionaba, de que la forma en que los juegos han sido pensados, diseñados, se ha empezado a propagar en otras áreas de la sociedad. Los juegos han tenido un impacto en muchos niveles, pero ese es un nivel en donde diría yo que es súper grande el impacto, de que no solamente se cambia la forma de pensar de la gente. Y volviendo a la broma del mosquito, el mosquito te pregunta, ¿cuál es la experiencia de los usuarios? Esa es como una pregunta que viene desde el diseño del juego y que de alguna forma se permea dentro de esta como cultura del diseño del juego que termina llegando a otras. Eso, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Sergio. Qué bonito mapa, la verdad es que hicieron los dos. Yo antes de querer pasar a un pequeño formato de instalar una pregunta como grupo, necesito hacerte una pregunta, Sergio, muy seria. Ya estamos en noviembre, está en Nueva York en este momento, ¿no? No te escucho muy bien, Leo. No sé si Y puedes ahí hablar más probando, cerca del sí, computador. Ahí te escucho un poco mejor. me escuchas un poco mejor, pero yo creo que muy lejano. Voy a mover Ok. para acá. ¿Me escuchas? Probando, sí, Ahí te sí. escucho mucho mejor. Ya, perfecto. Entonces voy a tener que quedar por acá. Un modo visible. Tú en este momento estás en Nueva York, ¿no? Correcto. Ya. No, mi primera pregunta, que es muy seria, es saber el nivel de frecuencia o cuántas veces al día estás ya escuchando All I Want for Christmas. ¿Y te escuchaste qué cosa? ¿No me escuchaste? Mi pregunta muy seria era saber cuántas veces al día ya estás escuchando All I Want for Christmas. No, porque están en Halloween todavía. Ah, ya, ya. No, no te ha llegado el efecto. Si me preguntas cuántas veces he visto Hocus Pocus en la Ah, calle, ya, ahí ahí sí. cambia la figura. Perfecto. Ya, pero bueno, ahora sí pasando un poco más a, al punto, ustedes tocaron un tema, yo creo que en el cual convergen, porque aquí voy a hablar Margarita Sergio, en el sentido que ambos mencionaron, ¿cierto?, los diálogos entre la evaluación, el juego y el territorio de la experiencia, ¿cierto?, entre medio de este punto. Eh, Hay autores, yo creo que aquí voy a recurrir a la Biblia judona, ¿no? Cuando pensamos incluso en Huizinga, ¿cierto? Nos muestra el mapa de la lógica de juego por un lado, lo serio por el otro, pero hablando del diálogo que coexiste, ¿cierto? En estos dos conceptos, diciendo que el juego puede ser serio y el serio y lo serio puede tener elementos lúdicos, pero no son sinónimos. Y pensando en ese criterio, pensando en el lugar de la evaluación, pensando en una línea terapéutica, en el caso de Margarita,
¿cuáles pueden ser los desafíos que tiene lo serio o una intervención en lo serio? No sé, pienso un programa público, pienso un programa de prevención de abuso sexual, pero efectivamente es cierto con estos elementos del juego, ¿qué desafíos va a tener para poder incorporar el juego? No me fui la bola, ¿cierto? No fue... ¿Es una pregunta general o contestamos cada uno por separado? No sé. Guíanos O incluso tú, de su propia Leonardo. experiencia, yo creo que aterrizándola. Si quieren les puedo poner un pequeño ejemplo, como a modo, aquí, ahí sí, como a modo de anécdota. Estaba pensando en un colegio, y esto me lo contaron producto de un pacientito, estaban en el colegio, diseñaron para primero básico un día donde les iban a enseñar aspectos de la economía. Y cada uno tenía un puesto de trabajo, así muy Kitsania en esta lógica, se les dio un presupuesto financiero a cada uno. De hecho, se le pidió a los apoderados, que me acuerdo, esto fue hace varios años atrás, que les pasaron, bueno, creo que eran 1.000 pesos. Y con esos 1.000 pesos podían acercarse a los stands de los otros niños a comprar cosas, o incluso si compraban algo, después podían venderlo, etc. ¿Qué empezó a pasar? Primero, hubo mayores intereses quizás en algunos productos por sobre otros. Otros cabros chicos agarraron vuelo y empezaron a comprar los productos de una zona y después los empezaron a revender a precio más alto. Otros empezaron a pedir naturalmente crédito, llegando a tener que algunos niños empezaron conflictos entre los pares, porque algunos les debían 500 pesos porque no les habían pagado la plata de lo que les debían de la cosa, del juguete o el objeto que les habían comprado. El tema es que el profesor, entre medio de este escenario, obviamente se le fue de las manos la actividad con una intención de tomar algo lúdico para explicar la economía, y obviamente con una serie de papás, abro comillas, endeudados, producto de los créditos que fueron pidiendo los distintos niños. Y ahí obviamente teníamos un escenario de lo serio, tomando características lúdicas, pero que como experimento o situación falló en algunos puntos. Pensando en sus propias experiencias, ¿qué elementos Sí, han visto ustedes que pueden ser limitaciones de traer el juego a lo serio? ¿O qué aspectos han sido favorecedores para traer el juego a lo serio? Margarita, te voy levantando la mano. sí, gracias, Leonardo. Yo creo que lo que planteas es súper interesante porque a mí me ha pasado que amigas mías que tienen niños chicos juegan juegos electrónicos donde ganan puntos por asaltar un banco o matar a alguien. ¿Ya? Claro, Los juegos, yo creo que los juegos no son neutros, como dice Sergio, ¿sí? claro. Hay una lógica también ahí detrás que pocas veces la cuestionamos, pero no son neutros. O hay una propuesta del creador del juego que pocas veces revisamos, pero hay una propuesta, hay una apuesta, por así decir. Ahora, además hay juegos que yo creo que son para niños y juegos que son para grandes, porque también por eso es importante Claro. cuando uno hace un juego, pilotearlo para ver de qué edad en adelante se puede usar y qué consecuencias puede tener de acuerdo a la edad, porque obviamente la forma de racionalizar de un adulto respecto a la economía no es la misma que tiene un niño. Claro. Si yo tengo 1.000 pesos y yo fuera niño, me compraría todos los helados posibles habido y por haber y me endeudaría para comer más helados, pero claramente no me pueden pedir a mí que tenga una visión de adulto respecto a un gasto racional del presupuesto, si soy un niño. Entonces, yo creo que aquí hay varios elementos. Y lo otro, independiente de eso que estoy diciendo, es que el ser humano es un ser lúdico. Los seres humanos nos aproximamos también lúdicamente a la realidad, aprendemos lúdicamente, nos relacionamos lúdicamente. Entonces, yo creo que lo lúdico no es lo contrario de lo serio, por así decir. Uno en una relación de pareja puede ser muy lúdico y no por eso no ser una seria relación de pareja, ¿no? Correcto. Entonces, creo que aquí se ponen como en contradicción paradigmas que no son. Y a mí me ha tocado, en lo personal, pelear mucho con eso, porque es lo mismo que yo les decía antes. O sea, una cosa es la mitología y otra cosa es la ciencia. Pero la experiencia, como decía Sergio, me hace mucho sentido,
viene también de la vivencia de la sabiduría popular. Entonces, ¿por qué tiene que ser contraria a la ciencia? ¿Por qué no se pueden complementar si corren caminos complementarios, distintos? Pero entonces, para validarnos como científicos, que nos pasó mucho en psicología, teníamos que dejar de lado todo lo que era sabiduría popular, cuando no tiene por qué serlo, porque las pusimos a competir en carriles que no corren por el mismo carril. Entonces, yo creo que lo lúdico no es sinónimo de no serio. Yo creo que lo lúdico es propio del ser humano, e inherente al ser humano. Eh, Creo que depende obviamente de la edad en que tú estás jugando un determinado juego y qué consecuencias puede tener. Y en eso es súper importante considerarlo en el diseño, porque en eso, como dice Sergio, y me encantó, está la experiencia detrás. O sea, la experiencia de alguien que tiene 1.000 pesos para un niño es muy distinta que la experiencia de un adulto que tiene que hacer un presupuesto semanal o un presupuesto diario para poder comer. No te vas a gastar 1.000 pesos en el helado porque tú sabes que tienes que alimentar a una familia. Entonces, incluso tu propia experiencia fenomenológica es muy distinta. Y además creo que hay que tener cuidado porque efectivamente lo que uno busca a través del juego como creador no es neutro. Cuando yo digo quiero hacer un juego terapéutico, no estoy hablando de cualquier cosa. Quiero decir quiero que este juego sirva o ayude, ojalá que sirva, en prevenir y reparar una problemática específica. O si no, y como lo hice yo, compra el juego sin el manual terapéutico y aprende sobre los mitos. Y ese es otro objetivo. Pero no le voy a vender o no voy a incorporar un manual terapéutico para alguien que no es psicólogo o alguien de la salud mental porque no sé cómo lo va a usar. Claro. Eso quería decir, pero no sé, Sergio. Es súper interesante la pregunta. Me hace pensar en hartas cosas igual. Yo creo que de partida, primero hay un tema súper como clave en esa discusión entre lo serio y lo no serio, y es como partir siendo más consciente de qué es lo que uno entiende por juego, que es como lo básico, pero que es súper complicado de definir. De hecho, cuando empieza a ver en la literatura qué es lo que es un juego, hay 25.000 definiciones. Y, pero en general diría yo de que y esto es como una opinión súper, súper personal, no tengo mucha evidencia empírica ni nada, pero esto más bien como de casi tincada, diría yo. Eh, el juego de alguna forma como que usualmente está asociado a algo como nuevo que uno está desarrollando como cultura o como incluso a nivel individual de las habilidades cognitivas que uno está como aprendiendo de alguna forma o entrenando. Y, entonces el juego usualmente termina siendo como un semillero en el fondo de cultura, donde las cosas nuevas que uno experimenta y uno explora después van creciendo y se van volviendo entre comillas más serias y que se pueden transformar en algo más allá de lo que es un juego. El ejemplo más claro de eso son los deportes. Un deporte partió quizá como un juego, pero después se volvió en algo completamente distinto, en donde tiene muchos aspectos de lo que es un juego, pero que tiene un nivel de seriedad que trasciende lo que es un juego y que al punto de tener hojas en el diario hablando del juego. O sea, si eso imagínate que uno viera como una hoja en el Mercurio hablando de Catán y que te habla así como todos los días de cómo se juega Catán. O sea, no sé si me explico como el nivel de seriedad que ha podido adquirir los deportes, por ejemplo. Pero que en algún punto en esa como evolución del juego deja de ser un juego, porque ya se vuelve tan serio que ya, a pesar de que mantiene elementos lúdicos, rompe quizá con la definición más estricta del círculo mágico, en donde dentro del juego no hay consecuencias. Al revés. De hecho, en un partido de fútbol, de hacer un gol o no hacer un gol tiene altas consecuencias. Claro. Y en Hasta las casas de la apuestas. medida de hecho, con consecuencias de todo tipo. Claro. Entonces, en este tema de los juegos serios, primero yo creo que hay que entender como el degradé, en el fondo, el ciclo de vida, si se quiere, de lo lúdico, de que parte como algo, una exploración de algo nuevo, pero que después puede devenir en parte de la cultura, integrarse a la cultura como una actividad en sí misma. Y en esto,
en el caso particular, por ejemplo, de cómo usar un juego para un fin diagnóstico, una evaluación o otro tipo de usos más serios de un juego, es importante como entender de que eso es parte, entre comillas, natural del ciclo de vida de los juegos, de que uno empieza a encontrarle usos distintos y que empiezan a integrarse a la cultura de otras formas que a lo mejor no eran las iniciales, pero que empiezan a tener un valor más allá de lo lúdico. Para mí el tema entre comillas, el concepto de juego serio es, el problema que se me genera es cuando uno no es claro respecto a las expectativas en términos de las consecuencias que tienen. Y de hecho, de lo que yo conozco, hay toda una discusión, por ejemplo, con el concepto, y acá los gringos le llaman, perdón, gente de Estados Unidos, le llaman Skills Assessment o como evaluación oculta, que en el fondo hacen a una persona jugar un videojuego y después uno hace una evaluación de la persona, pero sin que se dé cuenta, basado en las acciones dentro del videojuego. Entonces, eso, por ejemplo, es un uso que, entre comillas, más serio de un juego, pero que también tiene una componente ética no menor, porque uno en el fondo está como engañando a la persona, creyéndole que no hay consecuencias en su modo de jugar, pero que sí tiene consecuencias. Ahí encuentro que se generan varios conflictos. No sé si respondo exactamente la pregunta que hiciste, Leo, pero creo que los desafíos cuando uno se mueve a lo serio, en mi opinión, pasan por un lado, por la falta de conciencia de esta dimensión como más natural, si se quiere, de que los juegos evolucionan y que eventualmente dejan de ser juegos. Y por otro lado, quizás limitaciones o complicaciones que pueden surgir cuando uno no es muy consciente de ese aspecto, de que efectivamente a veces los juegos dejan de ser juegos y hay que ser como claro al respecto, digamos, cuando el círculo mágico se rompe y ser como bien transparente en ese sentido. Bueno, súper buen punto. Reconozco que tengo dos preguntas más, pero ¿Puedo, perdón, Leonardo, te puedo complementar algo nomás cortito? Pero sí, antes de dale, la pregunta. eso mismo quería. Ya. Es que Dale. a propósito de lo que dice Sergio, que es súper importante, no sé si ustedes conocieron el juego La Ballena. ¿Ya? El juego La Ballena era un juego electrónico que terminó Ah, con muchas claro, personas suicidándose, porque claro. el objetivo final del juego era que tú te quitaras la vida, y así ganabas el juego. Claramente ahí hay una falta de conciencia respecto de cuándo pasó de ser no juego y cuándo pasó a ser juego. Bueno, Pero el público que estaba apuntando eran personas que seguían entrampadas como en esta mágica del juego, ¿no? Probablemente también con más vulnerabilidad psicológica, etcétera. O sea, hay todo un análisis, no creo que sea solo por el juego, pero tú puedes llegar a esas consecuencias. Entonces, el tema es cómo tú manejas, propones, utilizas un juego determinado, siendo consciente de lo que puede generar también. O sea, ¿cuál era tu propósito? ¿Qué es lo que se logra como propósito? Pero también sabiendo que pueden a veces incluso, yo les digo a mis estudiantes cuando hacemos intervenciones clínicas comunitarias, ustedes tienen que pensar no solamente lo que quieren lograr, sino que los efectos secundarios de la intervención que no tenían considerado al principio. claro. Y eso es súper importante porque a veces incluso puede escapar de las manos del control del diseñador. Pero cuando tú propones un juego, siempre lo propones como algo lúdico, etcétera, pero también hay juegos que no son tan lúdicos, o sea, son, digamos, son lúdicos, pero no son con temas tan simples, ¿no? Claro. Muchos de los juegos que yo veo también, a propósito de los anime y todo, y a mí me gusta mucho el anime, pero tienen contenidos que son o agresivos o también depresivos, etcétera, y las personas tramitan eso a través de estas imágenes o estos juegos, pero al final nadie se hace cargo de lo que les pasa. Y yo creo que eso también es complejo. Eso quería agregar nomás, perdón. Qué buen punto, porque eso yo creo que abre una puerta también a cómo pensamos en un juego. El juego, por naturaleza, tiene un elemento de sublimación, ¿cierto? Donde nosotros podemos vivir, Sergio en algún momento lo habla, del no consecuencias post-juego. Todo lo que pasa es en el juego. Se vive la experiencia en el juego se cierra y todos deberíamos continuar. Indistinto de la experiencia o las memorias, las sensaciones corporales, etcétera, que vayan a quedar, pero pertenecen al juego. Por lo tanto,
creo que un buen punto a cómo incluso a veces nos pasa desde la psicología, creo llegar a ese plano, de cómo nosotros además nos relacionamos con la agresión en el juego, en el sentido que el ser humano naturalmente agrede, el ser humano naturalmente puede entrar en territorio de competencia y creo que el mismo ejercicio que hace de la curva de lo que son los deportes, de cómo parten desde una situación de competencia, de fuerzas entre partes, y que las sublimamos valorándolas y convirtiéndolas incluso en una expertise, diciendo, esta persona es la mejor en esta área, y que es galardonada y valorada por todo el grupo. Y creo que ahí yo creo que es una pregunta abierta, sobre todo para los juegos de mesa terapéuticos. ¿De qué lugar ocupa, por ejemplo, la agresión y cómo nosotros dejamos que salga la agresión en esos espacios? Yo creo que ahí es donde entra el criterio ético que instalas tú, porque una cosa es, no podemos negarla y no podemos decir, no, es que esto no tiene que estar parte del juego, porque eso sería anular emociones. Pero cómo nos hacemos cargo clínicamente en ese espacio en particular de los instrumentos que nosotros ocupemos y que podemos provocar o tensionar una situación. No sé si va más o menos como por ahí la línea, Margarita. Sí, mira, bueno, en ese contexto de lo que tú dices, Leonardo, por eso para mí es importante que el jugador, el terapeuta sea un jugador, Claro. que no sea un observador, que no mande a jugar a alguien a la casa, sino que sea parte del contexto terapéutico, porque a propósito de lo que decía también Sergio, ¿no? El juego por lo menos está pensado, y en eso voy a aprovechar de pasar como el aviso, ¿no? Los mitos y los cuentos originarios están basados en miles de experiencias de años de una cultura determinada. Entonces, entran de una forma distinta, y esa es mi apuesta, ¿no? Que hay un anclaje cultural. Claro. Cuando tú hablas del trauco en Chile, para jugar un juego de reparación en abuso sexual versus si hablas de cualquier cosa, ¿no? Claro. Porque hay experiencias, hay un lenguaje, hay por lo menos un inconsciente colectivo, como diría Jung, que te reporta a personas que hablan incluso hasta el día de hoy en día del trauco, ¿ya? Con distintas, obvio, entre paréntesis, con distintas definiciones, porque para algunos el trauco le hace favor a las mujeres, para otros es un abusador, para otros es como la excusa de la infidelidad, etcétera. O sea, es parte de la diversidad que uno encuentra en una cultura oral como son los mitos. Pero en el contexto terapéutico es importante que el terapeuta participe del juego para contener y elaborar eso que va surgiendo a partir del juego y de la experiencia del jugador. A veces pasa en psicología, no sé cuál es la experiencia de ustedes, ¿no? Como que uno deja que los niños jueguen con la caja de arena, o uno observa, ¿no es cierto?, cómo juega con la familia, etc. Aquí el terapeuta se involucra. Y se involucra como un colaborador dentro del juego, pero también como alguien que puede procesar lo que dices tú, esas emociones que van surgiendo o esas experiencias que van reapareciendo a partir del juego sin que sean revictimizantes, sin que sean un trauma para el niño, para el joven. Porque todavía estás en un contexto lúdico, pero tú sabes como terapeuta, y eso lo incluye el manual, que lo que está apareciendo ahí no es solo lúdico, es serio también. Entonces tú utilizas lo lúdico para poder reelaborar o trabajar sin tener que someterlo al relato del trauma mismo, ¿no? No es cuéntame lo que te pasó, sino que juguemos, ¿ya? Y van a ir apreciando esas cosas y tú puedes hacer preguntas en base a los personajes. Oye, ¿qué te pasa con el trauco? ¿Por qué cogiste el trauco, no cogiste la figura, etcétera? Y vas interiorizando también cuáles son las estrategias que usan estos personajes, qué cosas te sirven o no para librarte. Pero el terapeuta tiene que tener una mirada lúdica, pero también de seriedad frente a lo que está en ese material. Esa es mi apuesta, por lo menos, no sé. Sí. Bueno, yo le ¿Puedo decía, agregar algo? agrega. Ya. Dale, Sí, dale. es que,
O sea, yo creo que efectivamente, en particular en el caso de los juegos, cuando el rol de la agresión dentro de un juego, o sea, bueno, es cosa de ver algunos juegos que son famosos por destruir amistades, pues. Hay juegos, el Diplomacy, por ejemplo, que es súper famoso de hacer cambiar una relación de amigos por jugar un juego. Hay uno que se llama Spartacus, creo, o algo así, Spartacus, no me acuerdo, pero hay un montón de juegos que son famosos por por esa capacidad en el fondo de que la agresión es permitida en el juego y de alguna forma se desborda y tiene consecuencias más allá de lo que uno hubiera esperado dentro del juego. Lo único que quería agregar es que esa pregunta es situada, en el sentido de que no existe una respuesta universal y tiene que ser contingente a el contexto y la comunidad que tú tenías enfrente. Porque dependiendo de la comunidad que uno tiene enfrente, el rol de agresión va a tener sentido o no. Entonces, en algunas comunidades la agresión, los umbrales, digamos, van a ser más altos o menos altos. En otros, las consecuencias de hablar del tema van a ser distintas, etcétera. Entonces, eso es algo que tiene que ser respondido no de manera universal, sino de manera situada. Súper buen punto. Quería preguntarles a los equipos de la editorial, la verdad, si es que les surgía algún punto de las cosas que voy hablando, que lo que ahora yo en relación con los expositores. ¿Hay alguna idea que haya surgido o algo en lo que quisieran aportar? Pruebo, si quieres, puedes acá. Este micrófono debería estar funcionando. Ah, no, ahí sí. ¿Escuchan en casa? ¿Se escucha? No, no se escucha el programa acá. Muy bajito. Muy bajito, sí, sí, muy bajo. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? ¿Y ustedes escuchan? ¿Sí? Es que parece que estamos escuchando el micrófono del laptop. Hola. Ah, están allá. Es por acá. Yo creo que tienen que acercarse, Leonardo, sí. Ya, yo creo que voy a tener que hacer caminar para acá. En el segundo bloque vamos a poder estar sentados. Sí, Del podio se escucha bien, parece. por aquí, mira, aquí es que está Ahí se acá, escucha por eso. perfecto. Hola. Excelente, ahí sí, sí. Bueno, muchas de las cosas que estuvimos, bueno, que estuvieron conversando, pasaron por mi cabeza como para mencionarles en la exposición que vamos a hacer nosotros después. Pero lo que nosotros hacemos básicamente es llevar la ciencia a una experiencia lúdica en los juegos. Y lo que yo siempre, y lo quería decir ahora, es que nosotros, no es, el objetivo que es comunicar científicamente los contenidos dentro del juego queda al lado de la experiencia que tiene que generar el juego para que la gente juegue y se entretenga. Nosotros cuando, y eso es lo que, un poco lo que decía Sergio, nosotros eso no los, dentro de nuestro diseño, siempre va apuntando a que la gente se entretenga, lo pase bien, que sean juegos dinámicos, o sea, o cooperativo o competitivo, y después, si es que tú quieres, aprender por cómo nosotros le estamos presentando la información. Entonces, en el currufo, en el caso de todos nuestros juegos están pensados de esa manera, a partir de la experiencia del jugador como jugador de juegos. Luego viene porque si no puedes aburrir a una persona, si es que tú metes mucha información, Claro. así, entonces eso es un poquito lo que yo quería decir, porque la experiencia es fundamental y va a estar también determinada, también como lo decía Sergio, al grupo o al público objetivo a donde tú quieres impactar con lo que tú estás diseñando. Claro. Un súper buen punto, Jorge. Eso. ¿Puedo agregar algo? Te tienes que venir acá al equipo, hacemos un intercambio. Vale. Quiero ocupar el micrófono. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Se escucha así? Bueno, perfecto. Bueno, en realidad es muy interesante lo que están conversando. De hecho, me puse a pensar en hartos casos. Yo vengo de una industria donde, obviamente, tenemos que vender juegos de mesa. Nosotros, si vendemos 20 copias de un juego de mesa, estamos haciendo el trabajo pésimo. De hecho, me agrada que Sergio haya nombrado tanto Catán porque eso me hace sentir bien a mí mismo. Significa que estoy haciendo bien mi pega. Pero el tema está en que, como acá bien decían los chiquillos, a mí me presentan juegos constantemente con diferentes temáticas, con diferentes situaciones, diferentes paradigmas, por así decirlo, que de repente se tienen que resolver o en conjunto o de manera competitiva. Pero si el juego no es entretenido, lamentablemente no sé. ¿En qué sentido? En que puede ser un niño o puede ser un abuelo, pero si lo lúdico no prima versus lo que te quiere enseñar el creador del juego,
ahí vamos a tener un problema porque obviamente viene una desconcentración. A lo mejor el niño no va a estar interesado. Y lo digo por experiencia propia, porque me han llegado gente diciendo, mira, yo tengo el juego de mesa que te va a enseñar a sumar. Y yo empiezo a sacar una carta y dice 20, saco otra carta, me dice más, 20, saco otra carta y me dice 20, saco otra carta, me dice igual, y me dice ¿cuánto es? Y ahí no estoy jugando. Ahí me están presentando un ejercicio. Entonces, el tema es que, por ejemplo, tomando el caso de Margarita, hay juegos de mesa que hoy en día te presentan paradigmas que son re complicados. Estamos hablando, por ejemplo, de Alice ha desaparecido. No sé si alguno de ustedes lo conoce. Acá veo algunas cabecitas asentando. Nuevamente me siento orgulloso, qué bacán. Javi, estamos haciendo bien el trabajo. Alice ha desaparecido es un juego de rol donde nos ponen el paradigma de que una amiga de nosotros ha desaparecido y tenemos que ir a buscarla. Pero ¿cómo lo tenemos que hacer? En silencio. Es decir, nos tenemos que crear un grupo de WhatsApp, tenemos que empezar a conversar desde ese grupo de WhatsApp tomando el rol de una de las personas que ha sido cercana a Alice. Es decir, vamos a tener que ser o el novio, o sea, el ex, perdón, o la novia, o el hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando empezamos a jugar este juego, obviamente que hay momentos claves del juego donde vamos a empezar así como, si esto es un juego, vamos a estar súper bien. Pero después de los 10 minutos o 5 minutos que tú ya entraste en el juego, vas a estar completamente inmerso en la situación. Hey, tu amiga se acaba de desaparecer y no sabes dónde está. No sabes si fue un profesor, no sabes si fue a lo mejor un conocido, no sabes si fue alguien de la calle, pero nadie sabe dónde está. ¿Dónde vas a buscarlo tú? ¿Dónde está el hermano? ¿Qué estás haciendo? Y empiezan a salir esas preguntas que después, por ejemplo, aquí en el caso, por ejemplo, de Margarita, uno puede analizar. Y de hecho el juego te entrega 15 minutos después cuando termina para que la gente haga reflexión sobre el juego y cuente la experiencia que le pasa, porque obviamente tú no estás hablando de un tema que es suave, estás hablando de un tema delicado. Es un juego que te presenta 3 finales diferentes, no se los voy a spoilear, no se preocupen. O por ejemplo, también tenemos otro juego de mesa que también es mucho más light, por así decirlo, pero también puede ser sumamente inmersivo y bien importante también para aplicarse en la psicología. Y de hecho, hoy en día tengo conocidos psicólogos y psicólogas que lo están utilizando exactamente lo mismo, que es el monstruo de colores. Probablemente algunos de ustedes conozcan el libro, Sí. pero existe el juego de mesa que nos presenta básicamente donde tenemos que utilizar o a la niña o al monstruo y tenemos que ir llevándolo por los diferentes planetas de colores y la persona que caiga en ese planeta nos va a tener que decir qué siente, cuál es la emoción que se le entrega por ese planeta o ese color, etcétera, etcétera. Entonces, quería hacer como esa como, grano de arena. Buena. Vale, eso es un buen punto. Los que han trabajado en el centro de estudios, yo reconozco que siempre hablando de estos juegos no juegos, porque una cosa es un juego propiamente tal y otra cosa es una actividad gamificada, ¿no? ¿Cierto? Que tiene componentes de juego y que tú dices, oh, ese es bonito, oh, qué divertido, etcétera. Pero efectivamente hay juegos terapéuticos que les pasa eso. No sé si te ha tocado en tu caso, Margarita, por ejemplo, estos juegos que dicen, vamos a jugar a conocernos. Y en esos juegos le colocan una carta y la carta dice, cuéntame cuál fue tu mejor experiencia. Tira el dado ahora. Oh, y te salió rojo. Ahora vas a sacar una carta de rojo y la pregunta es, en el fondo estás interrogando al cabro chico con un dado para que saque cartas de un lugar y haciéndolo hablar por medio de las cartas. Pero no estás jugando. No estás jugando. Es una entrevista. Pero por lo que yo creo que también es importante ponerle ojo efectivamente a esos puntos cuando efectivamente pensamos el juego y nosotros también nos pensamos en el juego, siendo parte efectivamente de esa actividad. Solo consulta, Margarita, te veo con la mano levantada, pero no sé si es desde la vez pasada o es desde ahora de nuevo. No, es de ahora. Es que muchas gracias por las intervenciones. ¿Puedo comentar algo, no? Sí, vale. Alicia desaparecido generó un tremendo problema en Valdivia, ¿ya? No sé si ustedes vieron un reportaje hace poco, pero están desapareciendo jóvenes en Valdivia, muchos. Algunos los han encontrado muertos, otros no los han encontrado, tienen un perfil parecido, hay cosas que son como comunes, pero que no hay investigación que cruce los datos. Entonces, cuando aquí llegó alguien que desapareció, todos los valdivianos, me incluyo, a pesar de que yo no soy de origen de Valdivia, nos ponemos en alerta. ¿Ya?
quién sabe dónde está, no sé qué. Entonces, lo que les quiero decir, que ese tipo de juegos, y no quiero ser crítica, simplemente decirles algo que ocurre en la realidad, angustia a la población, porque nadie va a esperar los 15 minutos finales para entender la resolución del juego, ¿ya? La gente se mueve, la familia se mueve, la PDI se mueve, Carabineros se mueve, y eso pasa en la realidad. Entonces, yo creo que es súper importante como tener ojo en que algo que puede ser lúdico genera un movimiento social de mucho dolor y de mucha angustia en muchas instituciones y personas, porque yo no sé si será el mismo juego, pero fue efectivamente una cabra, una niñita que desapareció, no avisó a nadie dónde estaba, desapareció como 2 días, y después de 2 días recién se comunicó con la familia y le dijo, mamá, es un juego. Pero teníamos los colegios, teníamos los carabineros, a todo el mundo moviéndose por buscarla. Entonces, ojo, La porque, experiencia de ustedes como el espacio juntos. Claro, no es que la o persona sea, en el que fondo lo que quiero desaparecer. decir es que, Claro. volviendo a tu comentario, Leonardo, ojo, porque no todos los juegos son lúdicos, ¿sí? Uno tiene que tener claro cuáles son las consecuencias de un juego, aunque para adolescentes es súper lúdico. Ya, me desaparezco a ver si, qué pasa, ¿no? Y es súper normalizado, pero los papás no lo tienen normalizado, los colegios no lo tienen normalizado, Carabineros no lo tienen normalizado, y la ciudad entera estuvo buscando a esta niñita. Claro, es que ahí ya no estamos en el territorio efectivamente de un juego. No, Sí, porque el juego es entonces, una esto experiencia quiere real y se decir, cierra ahí. Y ahí queda. quería como reforzar eso, porque ojo, porque no cualquier juego, aunque se piense lúdicamente, termina siendo lúdico. ¿Ya? O no Es cualquier un, juego tampoco que creamos que pueda ser terapéutico, no tiene potencial terapéutico. Que también nos puede pasar ese fenómeno. sí, y ahí quería reforzar una cosa, porque que sea terapéutico no significa que yo me entretengo y después entrego la información. Claro. El cruce es cómo yo me entretengo junto con la información. Ese es el cruce, ¿ya? Porque si yo me entretengo un rato y después te doy la lata, claro, no es un juego. Po. Como decía alguien por ahí, es un ejercicio de matemática que fome, ¿ya? O sea, Claro. me estás repitiendo lo mismo que me podría pedir el profesor en el colegio. Yo no quiero eso, quiero pasarlo bien. El tema es cómo integras tú en una actividad lúdica, y eso yo creo que es el desafío, la información de manera que tú la incorpores, pero lúdicamente, no que sea como un antes y un después. Porque muchas veces pasa cuando se piensan como en juegos terapéuticos, es como, ya viene la parte entretenida, pero después viene los fome, después viene que lo voy a pasar mal y qué sé yo. Claro. No, pues, que no integrarlo al mismo tiempo. Ese es como yo creo que un desafío importante y quería como aclararlo para que no se malentienda, ¿no? Como lo que es un juego terapéutico. Es Sí. un súper buen desafío. ¿Me escuchas bien, Margarita? ¿Sí? ¿Me escuchas tú? Sí, es para poder Sí, pensar en encontrar. sí, sí, Ya, sí. súper. Apagué el micrófono solamente para escuchar al resto, Ah, ya. pero sí, escucho bien. Ya, es Sí. que lo pienso incluso como efecto sea X la situación. Se me viene a la mente cuando salió el libro, esto muchos años atrás, el 30 Reasons Why, que es un libro, ¿cierto?, que cuenta la historia de una chica que, producto de distintas situaciones de bullying en el colegio, crea un sistema de 13 cassettes con las personas involucradas y dejándoles una nota a cada una y se quita la vida. Y hubo uno o dos casos que replicaron este concepto. Y ahí yo creo que hay una línea No, interesante. ¿Ah? ¿Ah? perdón, Leonardo, que te interrumpa. Fueron más casos, ¿ya? Yo trabajo en todo lo que es suicidio y Bien, la gente no conoce lo que se llama el efecto Weber. El efecto Weber tiene claro. que ver con el contagio, ¿ya? Cuando tú Claro, un efecto de muestras germen en el fondo. explícitamente cómo quitarte la vida, qué es lo que les pasa a los cabros hoy en día? Se meten a YouTube, cómo suicidarse, y tenéis 1000 métodos, y te muestran imágenes, compra tal veneno, no sé qué. La mayoría quizás no lo va a hacer, pero si tú te lo estás pasando mal y le estás dando vuelta a la idea, Claro, tú sabes perfectamente cómo hacerlo. Entonces, nosotros sacamos una columna, porque yo trabajé en ese tiempo en la Alianza Chilena contra la Depresión, ¿por qué este tipo de documentales que tienen
yo sé que fue pensado como algo educativo, pero mostrar explícitamente cómo ella se suicida, mostrar cómo esas cosas generan también un rebote. Y la gente no tiene por qué saber lo que no son psicólogos, no son psiquiatras, pero cuando tú te metes en la temática, ojo, porque tú sabes que existe ese efecto y de Claro. hecho, después de eso, ocurrieron los dos casos, ocurrieron muchos casos de suicidio. Es que ahí Y hago la en Chile, distinción de y en replicar Chile, el fenómeno, de replicar ya, exactamente la misma actividad, que no es lo mismo de que haya tasa de suicidios, que ahí podemos entrar en una variable de discusión estadística si es correlativa, o dos, de replicar la actividad. Que yo creo que efectivamente eso es un tema y que además no es menor lo que instalas, porque, o sea, eso yo creo que nos podría abrir otro conversatorio, la verdad, que es, por ejemplo, en lugar del juego, los efectos y la lógica de la censura. Porque al final del día estamos en un territorio de decir, ok, podemos crear algo, pero este algo no le podemos colocar esto, o este algo no lo puede ver esta persona, o este algo, y así sucesivamente. Po. Y que yo creo que otro territorio que incluso puede dialogar con el juego, y ahí se abren, no sé, preguntas como, ¿cuán responsable es el juego de esta situación versus lo otro? ¿Cuál es responsable es la comunidad en relación a esta situación? Y así sucesivamente. Po. Pero creo que es un tema crítico que instalas que no es menor, a eso quiero llegar. Pero efectivamente el sí, territorio es un marco y lo diferenciado. otro, perdón que te interrumpa, Leonardo, es si hay gente que está dispuesto a desaparecer, por ejemplo, 2 días, y dejar Claro. a toda la gente cercana en ascuas sin saber por qué no está. ¿Qué lo motiva a hacerlo? Yo creo que más allá de censurarlo, ¿no? Es como ver por qué hay gente que está dispuesta a movilizar una comunidad entera para saber dónde está, más allá del juego, ¿ya? Claro, es que eso Porque no es yo no territorio del creo juego. que Yo creo que todos ese es otro quieran tema. jugar eso, Claro. ¿sí? No creo que todos quieran jugar eso. Perdón, me explayé, pero No, quería tranquila, como es que creo, recalcarlo por la experiencia de acá. claro, es que es un tema que hay que mirar con pensamiento crítico. Eso es innegable. Dani, te dejo la palabra retomando, saliendo un poco Es que de no es este de lo punto. mismo, porque es de lo que Ah, dijiste te lo tú, dijiste. ¿Ya? que es de la censura. Por ejemplo, está archicomprobado que los juegos de video no vuelven violenta a la gente, por más que le quieran decir cosas, es por universidades súper prestigiosas. Y, por ejemplo, el tiroteo, como uno de los primeros tiroteos en Estados Unidos, se lo echaron encima a porque los jóvenes jugaban Doom. Y podemos decir, ah, ¿el Doom vuelve violenta a la gente? No, acá jugamos Doom y nadie hizo un tiroteo en la escuela. Entonces hay que pensar que igual ese material o eso que estás haciendo tú lo puede tomar alguien que ya venga con algo y no entonces no podríamos hacer nada, pues no podríamos hablar de ningún tema sensible porque a alguien ese tema le va a afectar. Es como lo mismo de un documental que habla de, no sé, de la desaparición de alguien, a alguien que le pasó algo muy parecido o incluso que sea, le va a afectar mucho, a lo mejor que no lo vea. Pero eso nos dice a nosotros como sociedad que no hagamos un documental de ese tema. Entonces, eso mismo pasa con los juegos y eso mismo pasa con un montón de cosas. Hay gente que no debería acercarse a ciertos materiales, a ciertos temas, a ciertas formas, Que ahí está el cuidado pero, social, claro. claro, pero no significa que el resto de la sociedad no le sirva o no lo pueda usar de diferentes maneras. Claro. Es un buen punto. Nos fuimos a un punto oscuro de la zona de los juegos, pero que no, que era necesario tenerlo a la vista, porque efectivamente, desde la experiencia aquí, comparto con Margarita y quizás un buen porcentaje de los estudiantes que están acá. Nos va a pasar ese diálogo con el juego, sobre todo en la psicoterapia, ese diálogo con el juego y ese diálogo juego-patología, que yo creo que patología sea X, cierto, el estado de salud mental de la persona que juega. Y ahí, efectivamente, obviamente, nosotros paramos la alerta, o ponemos la alerta desde la lógica de la prevención. Entonces, con esta persona, ante este tipo de dinámicas, o ante este tipo de contextos, o ante este tipo de juegos, ¿qué podemos hacer para poder abordar una situación? Pero no es en sí mismo la lógica de decir, no, este juego no exista. Yo creo que no va hacia allá necesariamente Margarita, sino que, ¿qué hacemos ante estos distintos fenómenos que pueden surgir producto de un juego determinado? Totalmente estoy de acuerdo. Yo no ando matando zombies por la calle, por ejemplo, que ya no la zona. Estamos, ya quedan 5 minutos para que se nos cierre el primer bloque y pasamos al receso. No sé si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. ¿Sí? Mira, yo voy a mover mi Claudio, pero no, porque no le dije hacer la pregunta en mi defensa. Puedes hacer la pregunta, si no te escuchan, yo después la reviso. Ya.
bueno, me interesa que me escuches, o sea, principalmente Sergio, porque me gusta la perspectiva en la que Sergio lo ha abordado, desde un fenómeno, ¿no? Más que desde del juego mismo, sino como fenómeno. Yo creo que, aquí me pongo en una línea Foucaultiana, ¿ya? Creo que el juego se convierte en un dispositivo de producción de subjetividad, ¿ya? En otros momentos de la historia, siguiendo la lógica de Foucault, se han utilizado distintos dispositivos, técnicas y tácticas para producir subjetividad, ¿no? Me parece que en este tiempo, sí, el juego es un dispositivo súper útil, ¿no? Y el videojuego fue tal vez del 2000 en adelante, qué sé yo, ¿no? O sea, donde el videojuego nos producía engagement, interesaba ir midiendo cuál es la forma en que los jugadores se movían. O sea, Sergio habla acerca de ese análisis como del jugador oculto, ¿no? Como una investigación al jugador. Pero en verdad, por ejemplo, si uno lee el último texto, el último libro de Won Han, el escritor de La Sociedad del Cansancio, ¿no? El filósofo surcoreano. El último libro habla acerca de la narrativa, la crisis de la narrativa. Y él plantea que el dispositivo, el smartphone que utilizamos de manera inocua, en verdad es como un panóptico móvil, ¿no? O sea, y aquí, ahí están utilizando toda la información que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día el juego sí hay que mirarlo, sobre todo nosotros como casa de estudio, desde una perspectiva mucho más crítica, ¿no? Porque produce subjetividades, porque por ejemplo, reproduce, desde mi perspectiva, yo tengo una posición bastante crítica sobre el tema, puede reproducir o desanclar un modelo neoliberal que nos tiene súper en unas lógicas competitivas o en unas lógicas productivas o una lógica de compra-venta en la que todo se puede comprar y todo se puede vender. Entonces yo igual como que pienso que el dispositivo hay que mirarlo de manera crítica, ¿no? Nosotros como casa de estudio principalmente, ¿no? Y me parece súper relevante y súper bonito que, por ejemplo, Margarita ya lo haya utilizado el dispositivo como una, como una forma de traer información y un poco reparar, ¿no? Una subjetividad, ¿no? Entonces, eso, quería como felicitar a ambos, yo, de las perspectivas que han tomado y los desafíos que han tomado, ¿no? Principalmente Margarita, porque ha hecho un producto, ¿no? Para sanar y tomó una decisión como una decisión ética con un dispositivo, ¿no? Y Sergio, desde la mirada más como macro, me parece que eso, ¿no? Yo no sé si esto se convierte en una pregunta, pero tal vez, pero la pregunta, si tuviera que sintetizarla, además de mi opinión, ¿ya? Es cómo ver si efectivamente esto es un dispositivo, mirándolo desde la mirada Foucaultiana, un dispositivo de subjetividad hoy día, ¿no? Con poder, eso, ¿no? Con poder de crear un tipo de sujeto. No sé si pudieron escuchar en casa, ¿sí? ¿No? ¿Pudieron seguir la idea? ¿Sí? Ya. Sí, creo que sí. Súper, porque tenía miedo de cómo poder traducir, de volver acá y poder replicar exactamente lo que Claudio planteó. Que no sé si entiendo la pregunta, pero yo lo vería más bien como que no hay una pregunta, uno puede acercarse al juego desde esa mirada y como en el fondo como una especie de lente teórico en donde uno ya asume de partida de que el juego es un dispositivo de producción de subjetividades. Y a partir de ahí uno puede hacer todo un análisis de un juego y verlo como otra mirada más de lo que uno puede hacer al analizar un juego. Pero yo no me detendría mucho como a intentar explicar o fundamentar por qué eso es así, porque eso es casi ontológico, es como de por qué los juegos son o qué es lo que existe, digamos. Eh, sí, o sea, no sé si respondo a la pregunta, pero o sea, esa perspectiva yo creo que es súper valiosa. Pocas veces se analiza, diría yo.
y es necesaria. Y es parte de lo que de una visión crítica sobre el diseño de juego, de todas maneras. Claro. Como subjetividad, poder, control, como también dinámicas pueden surgir en cuanto al juego. Ah, y puedo decir algo más, conectado un poco con lo que estaban conversando antes. Parte de esa mirada crítica y de como de entender, esta es como lo que incluso decía Leo de lo patológico relacionado con el juego. No solamente pasa con el jugador, sino también con el diseñador del juego. Que de hecho eso es una crítica que viene de la epistemología feminista, en donde usualmente el investigador desaparece y nunca explica de a dónde es una investigación, en qué contexto lo hace, etcétera. Lo mismo aplica con el diseño de juego. Cuando alguien diseña un juego, nunca o muy rara vez explica en qué contexto y las razones de por qué diseña un juego. Y esa desaparición del proceso es clave para ocultar cómo estructuras de opresión pueden permear en un juego. Entonces, el volver el diseñador también como parte del cuento y ser lo más transparente y entender ese contexto, digamos, más claramente, es súper importante. Es casi como ayudar a un historiador de los juegos de mesa, si se quiere, o de los juegos, ayudarlo dándole metainformación sobre tu proceso creativo. Si uno es capaz de compartir esa capa, con eso uno puede incluso uno mismo ser consciente de cómo de repente cosas medias tóxicas pueden estar metiéndose en tu diseño de juego. Es un buen punto, Sergio. De hecho, yo creo que esto abre una puerta para el segundo bloque con temas que efectivamente vamos a poder tocar con las editoriales. Ya estamos en tiempo del primer bloque. Darles las gracias, Sergio, Margarita, por su participación. Un aplauso para... Gracias, muchas gracias por la invitación y por escucharnos, escuchar nuestra experiencia, no sé, por lo menos hablo por mí, abrirse a experiencias que uno ha desarrollado en la vida y también experiencias de cosas que hay que mirar o remirar, sin ser críticos totales, ¿no? No es blanco y negro, sino que como en esta lógica también revisar. Sí. Bueno, chicos, Sergio, Margarita, yo los dejo en libertad desde ahora, organizando sus actividades. Si quieren pueden quedar en noche, si quieren pueden seguir participando, escuchando en relación al segundo bloque.